Buen día, doctor. Buen día, ¿Cómo doctor. están? Buen ¿Me día, ven o doctor. no? ¿Me ven? Sí, doctor. Sí. Sí, ¿Dónde doctor. estoy yo? ¿Me ven? Y... Con los colores de la facultad. No, pero yo no me veo acá en la pantalla. ¿Ustedes ven el power que estoy compartiendo? No, doctor, no, No, sé. No, doctor. doctor. No, doctor. ¿No? No, ¿y ahora cómo hago para ver? Para que ustedes vean, esperen un segundito. No sabía que me estaba viendo. Yo voy a hacer una llamadita y vamos a hacer unas preguntas. Quiero ver los puntos del programa. Ahí vino el que sabe. Quiero ver los puntos del programa. ¿Ya está ahí el programa? Quiero ver los puntos del programa que no se han tocado, a ver. O lo que me parece a mí, cosa de... Bueno, las bradicardias, las drogas bradicardizantes, bloqueo de rama, todo eso se dio, ¿no es cierto? Hola. Parece que no me están escuchando. ¿Eh? Hola, hola. Sí, doctor. ¿Esos temas dieron? ¿Cuál es? ¿Dónde estoy yo? Sí. ¿A dónde tiene que ir? No. ¿Y vos? Bueno, gracias. La complicación del infarto se dio. ¿Sí? ¿Vieron? ¿Sí? Muerte súbita, síndrome de Brugada, cardiopatía hipertrófica, ¿eso dieron? ¿Sí? Sí, doctor. ¿Y qué es lo que queda entonces del programa sin dar? Síndrome coronario agudo, oclusión coronaria, shock, insuficiencia cardíaca, hipertensión Doctor, pulmonar. Sí. arritmia ventriculares no dimos todavía nada. O sea, sí alguna, pero faltaría fibrilación ventricular y eso. Bueno, entonces vamos a hacer un repaso de las arritmias y en algún momento hay algo de arritmias ventriculares. ¿Sí? Doctor, le hago una consulta. ¿Quién habla? Acá, Lucila, no tengo cámara. No tenés cámara. Doctor, le consulto, Razón, ¿la era para el 14? ¿O cuándo sería la fecha exacta? Ahí ya me complican la vida, ¿no? A ver un poquitito, ya miro acá ¿Y quedaría para el 14 o el 15? ¿14 o 15 entonces? Sí. Bueno, muchas gracias. La semana que viene, el martes. Sí, ¿Va a ser la misma temática así de que se aprueba con 40% y ahí algunos van a oral o cómo va a ser el tema? Va a ser, creo que va a ser igual, pero parece ser que el 40, digamos, el 4 va a ser el 60% de las preguntas. Parece que va a ser así. Así que, y la sistemática, en principio, van a haber tal vez 20 preguntas de choice, 20 o 25 choice, y unos 2 o 3 casitos clínicos con respuestas cortas, que van a tener un valor distinto. Las 20 preguntas choice capaz que valgan 4 puntos, y los 3 casitos bien con respuesta correcta van a valer 6 puntos. ¿Queda claro? O sea, 2 puntos cada uno sería si está bien respondido. ¿Está? Esa es la alternativa que estamos evaluando. Bueno, vamos a comenzar. El día martes el doctor Vera les va a dar una clase de repaso de... Yo lo que prefiero que ustedes hagan es mandar a la plataforma los temas que pretenden repasar, o que quieren que se repase.
¿no? El doctor Vera va a tocar un grupo de temas el martes y yo voy a tocar otros grupos, tal vez con algunos casos donde toquemos infarto, complicaciones, insuficiencia cardíaca, shock, edema agudo del pulmón, tal vez algunas arritmias. ¿Está? Así que a ustedes lo que les interesa, tromboembolismo del pulmón, hipertensión arterial, manejo del paciente hipertenso, eso es lo que siempre queda medio parece que dando viracabotas, o no, porque no entienden, o porque, digamos, ¿qué es lo que hacemos con un paciente hipertenso? ¿Pueden creer? Les voy a contar 2 minutitos. Les voy a contar lo que pasó en el final de Medicina Interna 2 ahora. Ahora, que tomamos hace una semana. ¿Pueden creer que no saben interpretar, ni tratar, ni manejar un paciente con insuficiencia cardíaca? La verdad que si salen mal en un examen de Medicina Interna 2 y no saben insuficiencia cardíaca, está bien que salgan mal. Con hipertensión arterial, ¿qué hacemos con un paciente cuando tenemos diagnóstico de hipertensión? Y bueno, le damos tratamiento y sí, la verdad es que eso no es respuesta correcta, ¿no? La pregunta médica y para evaluar necesita y necesariamente tiene que tener otra respuesta. La respuesta correcta es qué hacemos con un paciente que le hacemos diagnóstico de hipertensión arterial. Lo primero que habíamos conversado es que lo que tenemos que hacer es una evaluación de riesgo cardiovascular global. A partir de ahí, en base a eso, se deciden las conductas. No es que se le da tratamiento, porque a veces, digamos, no es que se le da medicamento, porque a veces se le da sí un tratamiento con un diagnóstico, y el tratamiento, ustedes ven en la evaluación de riesgo cardiovascular global y en las conductas que se deben tomar, cuándo se indica un tratamiento con drogas, cuándo se indica un tratamiento no medicamentoso. Eso es clave y eso es lo que tenemos que hacer, buscar la afectación de órganos blancos y tratar de encuadrarle al paciente dentro de un riesgo global. Y eso es lo que es como que hacemos diagnóstico y sí, le damos en la piel. Queda claro cuál es el sentido de las cosas, como tienen que ser. Lo mismo que en un paciente con insuficiencia cardíaca, exactamente igual. ¿Sí? Tenemos diagnóstico de insuficiencia cardíaca, decimos diagnóstico clínico de insuficiencia cardíaca. ¿Qué lo que tenemos que hacer? Estudiarle para ver la causa y tratarle. Tratarle la causa si es tratable y tratarle el síndrome de insuficiencia cardíaca. ¿Con qué objetivo? Y bueno, que disminuya la clase funcional, que no tenga síntomas, que no progrese la enfermedad, y disminuir el número de internaciones y bajar la mortalidad. Esos son los objetivos. Y para ello tenemos que usar una serie de estrategias que son las que nosotros conversamos en los teóricos. ¿Me están siguiendo hasta acá? Yo creo que así tenemos que manejarlo. Ustedes buscan otras cosas. Vamos a ver algo de las arritmias. Creo que algo le fui... sobre todo, ¿saben qué? Estos sirven para las evaluaciones orales, fundamentalmente, que es lo que a veces ustedes no tienen muy en cuenta. Digamos, el manejo global del paciente y lo que hacen paciente que tiene hipertensión arterial y que hago, le bajo la presión. ¿Sí? Pero ¿qué otra cosa hacemos junto con bajar la presión para que la sobrevida, la calidad de vida y no progrese la enfermedad? Eso forma parte de nuestro... Bueno, vamos a hablar... Doctor, antes que empiece, ¿le puedo hacer una preguntita? Si no lo interrumpo. Un segundito, por favor. Sí. 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 ¿Los electrocardiogramas en la evaluación de la era de cardiología van a estar dentro de los casos clínicos o va a haber una parte donde van a evaluar electrocardiogramas solo? Por suerte que hay alguien que está más allá del resto. Bueno, sí, Mónica, sí. La verdad es que si hacemos con casitos clínicos van a estar dentro del casito clínico. Claro. ¿Sí? Y si no lo hacemos, van a ser como eran antes, no sé si ustedes se acuerdan, que van 5 o 6 electros y los cuales tienen que atinarle al concepto, por lo menos el informe. No vamos a pedir informe electrocardiográfico como tal, sino que la interpretación de lo que se ve. Perfecto. Sí. Gracias. Un segundito, por favor, que me están... Sí. Sí, está bien. Está bien, listo. 10 puntos. Ya está. Eso va a ser por nota, ¿sí? Si va a ser por nota y se te acepta, pues queda liberada el resto. Listo.
Sí, no, ya está, ya está. Yo te acepto, ya. Listo. Listo. Sí, no hay problema, sí, no hay problema. Pero eso va a ser mañana a la mañana, hoy a última hora, ¿listo? Listo. Listo, hasta luego. Ahora sí, no van a molestar más. Bueno, vamos a comenzar con las arritmias. Fíjense ustedes, esto es algo que forma parte de la generalidad de las arritmias. ¿Están viendo el slide, el Power? ¿Sí? Sí, Bueno, doctor. ¿por qué cuando tenemos una arritmia? Eso vendría a ser, porque la verdad que si a todos nosotros, yo no sé cuánto hay ahora acá, hay 126, si a los 126 que estamos en este Zoom nos hacen un holter, lo más probable es que 100 de los 126 tengan arritmias ventriculares durante las 2 horas que duran el Zoom. ¿Sí? Y seguramente nadie presentó síntomas, nadie se murió, ni tampoco se va a morir, ¿no? En los próximos 10 o 20 años, por lo menos de causa cardiovascular, ¿no? O por lo menos de causa rítmica. Entonces, todos tenemos arritmias ventriculares, supraventriculares. Es más, hasta no solo que extrasístoles ventriculares aisladas, sino que podemos tener extrasístoles duplas, hasta TV no sostenidas, que pueden ser en un determinado contexto, tiene una interpretación, y en otro contexto la interpretación es distinta, totalmente distinta. Por eso es que uno debe pensarse siempre, ¿por qué se trata una arritmia? Bueno, hay 2 cosas que tenemos que tener bien presentes en el por qué se trata una arritmia. Primero, es si tiene una cardiopatía de base o no. Es decir, si tiene una miocardiopatía, una enfermedad del miocardio, ya sea isquémica, hipertensiva, hipertrófica, lo que sea, si tiene una cardiopatía o no. Y la otra es los síntomas que aparecen, es decir, la repercusión hemodinámica que tiene. Es decir, fundamentalmente, ¿sí? En el evento agudo, las arritmias se tratan de acuerdo a la repercusión hemodinámica que tiene. ¿Está? A su vez, bueno, pueden conducir a arritmias más graves, algunas, como por ejemplo, en el contexto de los síndromes coronarios agudos sin supradesnivel del ST o con supradesnivel del ST, cualquiera de los dos. Supongamos que estamos manejando un paciente que está con una angina inestable, ¿no? O un síndrome con ST, y tiene 100 de frecuencia cardíaca, 105 de frecuencia cardíaca y no tiene fallo de bomba, ¿no? Tiene una taquicardia sinusal. ¿Es bueno que alguien que tiene un evento isquémico tenga una taquicardia sinusal? Y no, no es bueno. Puede desencadenar una arritmia que es mucho más severa, una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular, porque el aumento de la frecuencia cardíaca hace que el consumo de oxígeno miocárdico sea mucho mayor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Disminuir la frecuencia cardíaca para disminuir. Es uno de los mecanismos para disminuir el consumo de oxígeno. Entonces, por lo tanto, estamos protegiendo a la persona y al miocardio. Entonces, esa arritmia se trata no porque sea una arritmia grave en ese contexto, sino que porque puede desencadenar una que es mucho peor. Por eso se trata esa taquicardia sinusal con betabloqueantes simplemente, ¿está? Entonces, puede conducir a arritmias más graves y a muerte, con frecuencia provocan agravación y descompensación de cardiopatía preexistente, como por ejemplo, siempre yo doy 2 ejemplos que son claros y que deben quedar, además de claro, deben quedar como conocimiento, digamos. Los que tienen miocardiopatía hipertrófica, si tienen ritmo sinusal, en general suelen tener pocos síntomas o ninguno. Pero cuando hacen la fibrilación auricular, desencadenan clínicas de descompensación, es decir, o hacen insuficiencia cardíaca descompensada o edema agudo del pulmón. Una fibrilación auricular que en cualquier otra persona, con una frecuencia que en cualquier otra persona no desencadenaría síntomas, en el que tiene cardiopatía hipertrófica sí desencadena. Es justamente porque en el contexto de la hipertrofia ventricular izquierda, la contracción auricular es muy importante en el volumen minuto cardíaco. Entonces, sí, ¿por qué las arritmias pueden producir repercusiones hemodinámicas? Bueno, fíjense ustedes, los mecanismos serían la alteración de la frecuencia ventricular, ¿no?
Esto es cuando la frecuencia ventricular es muy rápida, por ejemplo, más de 180 por minuto, 180 latidos por minuto, la diástole es muy corta, entonces por lo tanto no se alcanza un buen volumen de fin de diástole. Como no se alcanza un buen volumen de fin de diástole, puede caer mucho el volumen sistólico y el volumen minuto, y por lo tanto descompensar, ¿no? Y cuando las frecuencias son por debajo de 50 por minuto, también, ¿sí? Acuérdense ustedes que volumen minuto cardíaco era volumen sistólico por frecuencia cardíaca, ¿no? Si la frecuencia es menos de 50 y tenemos un volumen sistólico que es de 65 mililitros, son 3 mililitros, y es la mitad de lo que necesita el organismo. Y en situación, por ejemplo, de fiebre o de algún estrés o de infección o lo que sea, es menos de lo que realmente necesita. Así que, por lo tanto, cuando las frecuencias superan los 180 o están por debajo de 50, en muchos contextos, esa es la causa de la descompensación, solo la frecuencia. Entonces, en algunas circunstancias, ¿qué es lo que debemos tratar? La frecuencia. Así de simple, no hay que darle muchas vueltas. La otra es la pérdida de la sístole auricular sincronizada. Bueno, acá la sístole auricular juega un rol importante en el determinismo del gasto cardíaco, ¿no? Aportando al sujeto normal del 5 al 15% del volumen sistólico. Por eso la sístole auricular es, digamos, en esa circunstancia de un corazón latiendo bien con un miocardio con una buena compliance, no hay problema. ¿Qué pasa cuando disminuye la complacencia o se pone más rígido el corazón? Ahí falta la patada auricular, que es la que mejora el volumen de fin de sístole, y por lo tanto hace que tenga el volumen de fin de diástole, por lo tanto eso hace que tenga un volumen sistólico adecuado. La otra es la diferente grado de asincronismo de la contracción ventricular, ¿no? Hay algunas arritmias, fíjense ustedes, y esto es lo que por ahí es importante reconocer, porque esto es lo que puede servir para uno de los tratamientos de la insuficiencia cardíaca. No sé si yo alcancé a comentarles que hay unos tratamientos en estadios finales de la insuficiencia cardíaca que se llama resincronización miocárdica, ¿no? ¿De qué se trata la resincronización miocárdica? Se trata de que cuando un paciente tiene bloqueo de rama izquierda con un QRS que dura más de 0,14 segundos, es decir, un QRS muy aberrante, muy ancho, significa que el ventrículo derecho se contrae, y cuando el ventrículo derecho está dejando de contraerse, cuando comienza la diástole, el ventrículo derecho comienza a contraerse el ventrículo izquierdo. Y el septum interventricular, que cuando la contracción es sincrónica, el septum hace las veces como un anclaje de los dos ventrículos. Entonces, el septum interviene en los volúmenes sistólicos. Imagínense ustedes que se está contrayendo el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo está relajado. ¿Por qué? Porque todavía no le llegó el estímulo, bloqueo de rama. Entonces, el septum es como que se va a ir un poquito hacia el lado izquierdo, ¿no? Entonces, el volumen sistólico del ventrículo derecho ya es disminuido. Y cuando comienza a contraerse el izquierdo, el derecho se está relajando. Entonces, el septum se va a ir hacia el lado derecho. Volumen sistólico también disminuido. En esa circunstancia, lo que se hace es colocar un marcapasos tricameral, ¿sí? Aurículo biventricular, y resincronizar la contracción de los dos ventrículos. Entonces los dos ventrículos se contraen juntos, y en el contexto de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida y bloqueo de rama izquierda con QRS más de 0,14, esa resincronización forma parte del tratamiento de última línea de la insuficiencia cardíaca. Y ustedes pueden creer que mejoran la clase funcional, disminuye la disnea, disminuye la internación, y mejoramos muchos parámetros en estos pacientes. Pues bien, ¿qué pasa con las arritmias? Por ejemplo, las arritmias con QRS ancho, determinadas taquicardias con bloqueo de rama, ¿no? Extrasístole ventricular y aberrancia en la conducción es otro mecanismo de la alteración hemodinámica, justamente porque hay asincronía en la contracción de los dos ventrículos.
Bueno, también el estado previo de los mecanismos vasomotores, bueno, capaces o no de compensar trastornos, ¿no?, de la caída del gasto cardíaco por las arritmias, fundamentalmente en las personas, en los diabéticos, en las personas que tienen neuropatía, que no tienen la respuesta autonómica adecuada. Entonces cualquier bradicardia o taquicardia hace que tengan muchos síntomas en ese contexto. Por supuesto que también la duración de la arritmia, ¿no? La misma arritmia, es decir, puede llevar a una miocardiopatía por taquicardia sostenida. Existe lo que se llama taquicardiomiopatía, ¿no?, que lo pasan las personas que tienen fibrilación auricular con frecuencias cardíacas o con frecuencias ventriculares que están por arriba de 95, entre 95 y 100, 110, que dan pocos síntomas, pero sí pueden producir alteraciones miocárdicas justamente por la taquiarritmia, por la frecuencia cardíaca elevada. Y también el hecho de solo tener fibrilación auricular, si no se trata, aún teniendo una aurícula sin miocardiopatía, al comienzo, solo el hecho de tener una fibrilación auricular, en ese contexto las aurículas comienzan a dilatarse. Eso es lo que se llama taquicardiomiopatía. Y puede precipitar o agravar una insuficiencia cardíaca, ¿no? Y también las arritmias pueden alterar el flujo sanguíneo a algunos órganos. ¿Cuáles son los órganos blancos, digamos? Cerebro, flujo coronario y flujo renal. ¿No? No vamos a hablar de esto, pueden leerlo después en algún momento, si ustedes quieren, podemos charlarlo. Esto es importante que reconozcan los porcentajes del flujo sanguíneo que disminuye con algunas arritmias y por eso produce síntomas, ¿no? ¿En quiénes tratamos las arritmias? Bueno, fundamentalmente, aquí es fundamental la importancia de conocer el terreno del cual se instala, es decir, la cardiopatía, la miocardiopatía que tengo. Eso es clave, reconocer si tiene o no afectación miocárdica. Fundamentalmente, clínica de insuficiencia cardíaca, fracción de eyección y tipo de cardiopatía. Pero, si ustedes leen los grandes consensos, van a ver que la fracción de eyección es el marcador pronóstico más importante para las arritmias. Y sobre todo para las arritmias ventriculares. ¿Está? Es decir, uno mira y si la caída de la fracción de eyección es de causa isquémica, agrava más todavía el pronóstico. Entonces, bueno, vale la pena tener en cuenta hechos tales como, es decir, en quienes trataríamos en los que tienen, bueno, los pacientes de edad, más de 70 años, en los EPOC, porque sobre todo los que tienen hipercapnia crónica, que son obviamente los hipoxémicos crónicos, por lo tanto aumentaría la hipoxia tisular, los que tienen afectación coronaria, los que tienen estenosis mitral, porque requieren un gasto cardíaco distinto, los que tienen estenosis aórtica. ¿Por qué? Porque requieren un gasto cardíaco distinto, y habíamos dicho que estos son pacientes que no pueden aumentar el gasto cardíaco, ¿no? Difícilmente aumentan cuando tienen estenosis crítica, ¿no? Entonces pueden llevar a síncope y la muerte. En los que tienen insuficiencia cardíaca, obviamente pueden llevar a una descompensación, el solo hecho de alteración del ritmo, miocardiopatía previa que se agrava o desencadena con cuadro de insuficiencia cardíaca cuando aparece la arritmia. Bueno, los hipertiroides, es decir, algunas enfermedades hormonales, ¿no?, también pueden desencadenar arritmia o descompensar cardiopatías cuando son cardiopatías con pocos síntomas. Bueno, los betabloqueantes forman parte del tratamiento, y después algunas otras causas, como por ejemplo pacientes que tienen feopromocitomas, ¿no? Los que tienen infarto agudo miocardio, los síndromes de preexcitación, prolapso de válvula mitral. Bueno, otras patologías, bueno, generalmente menos frecuentes, que pueden, por ejemplo, los pacientes que tienen algún tipo de los renales crónicos, los que tienen anemia y cardiopatía. Por eso es que es importante saber, bueno, el hematocrito en algunas circunstancias. Y estos son los que debemos valorar bien al momento de decidir el tratamiento de un paciente con alguna alteración del ritmo. La presentación clínica de las arritmias, ¿cómo se pueden presentar? Habíamos visto, pueden ser asintomáticas hasta la muerte súbita. En este espectro de manifestaciones clínicas están las palpitaciones, que ustedes
ustedes saben cómo se interroga, ¿no? Las palpitaciones, está la manifestación neurovegetativa, están los mareos, están los episodios presincopales, están bueno, los síncopes, están la insuficiencia cardíaca descompensada, el edema agudo del pulmón, el shock cardiogénico y la muerte. Todo esto puede ser, digamos, una forma de presentación de una arritmia. Bueno, desde el punto de vista semiológico hay que hacer una historia clínica completa, un buen examen físico, los síntomas más frecuentes de consulta, palpitaciones, algunas personas refieren taquicardia, mareo presíncope, astenia, bradisíncope, de nuevo pulmón, muerte súbita recuperada, dolor torácico, bueno, puede desencadenar una arritmia, por ejemplo, las taquicardias supraventriculares, o cualquier arritmia, con cualquier taquiarritmia, puede desencadenar un dolor anginoso. Muchas veces nosotros vemos las fibrilaciones auriculares en las personas ancianas de más de 60 años con una cardiopatía, que es una enfermedad coronaria que obstruye el 50%. Y tiene 140/70 de presión arterial. Y andaba siempre con 65/70 de frecuencia cardíaca. Ustedes calculan el doble producto y le va a dar más o menos 19.000 de doble producto. Es decir, eso incluye una tasa de consumo de oxígeno que la coronaria esa con obstrucción del 50% le puede aportar. Pero que de pronto tiene una fiebre, se estresa por algo y comienza con dispara una fibrilación auricular de alta respuesta, una frecuencia cardíaca de 140 por minuto. Entonces multipliquen 140 por 140, ¿cuánto le va a dar? Y ustedes van a ver que es mucho más. Y en la persona, a veces no hace insuficiencia cardíaca, pero viene con dolor de pecho. Le duele el pecho y tiene mareo. Le hacemos un electro y tiene una fibrilación auricular, una frecuencia de 140 a 150 por minuto. Entonces, no se trata, en ese contexto, el dolor de pecho. ¿Qué tenemos que tratar? La arritmia. Frenamos la frecuencia cardíaca, desaparece el dolor de pecho, desaparecen, y hasta muchas veces, y a veces confunden, hasta muchas veces tienen alteraciones electrocardiográficas, tienen infradesnivel del ST. Entonces fíjense ustedes, 150, 160 de frecuencia cardíaca con infradesnivel del ST, con un intervalo RR irregular sin onda P. Eso es una fibrilación auricular. Entonces tenemos que bajar la frecuencia y ver qué es lo que pasa. Por supuesto, también en ese contexto se piden troponina, se piden CPK, porque a veces hasta mueven enzimas. Y si mueven enzimas hay que mandarle a estudiar el árbol coronario. ¿Sí? Bueno, en el interrogatorio, en la historia clínica, bueno, antecedentes personales, edad, sexo, ambiente laboral, ¿no? Historia familiar de muerte súbita, el motivo de consulta, ¿no? Ya vimos cuáles pueden ser los motivos de consulta, la enfermedad actual, cómo comenzó, las características, cómo evoluciona, si tiene o no algunos factores asociados, y antecedentes personales, enfermedades previas a la niñez, hasta el momento actual, bueno, factores de riesgo, hipertensión, diabetes mellitus, dislipemia, enfermedades renales, cirugías torácicas, pulmonares o enfermedades pulmonares. Hábito higiénico dietético, tabaco, alcohol, drogas y antecedentes familiares. Esto es lo que hay que hacer. El interrogatorio, bueno, el dirigido, buscar el tipo de palpitación, si tiene alguna molestia peculiar en el cuello o donde se localiza, si siente como un solo golpe o siente varios golpes juntos, ¿no? Algunos refieren de todas formas y hay que tratar de buscarle, de interrogar. ¿Quién es Silvina Velázquez? ¿Quién es Silvina Velázquez? Silvana. Silvana Velázquez, no está Silvana. Bueno, bueno, hay que ver si son regulares, si son frecuentes, si encuentra o si tiene algún factor desencadenante, el tabaco, el café, por ejemplo, situación de estrés, puede desencadenar algunas arritmias, como por ejemplo las extrasístoles auriculares o supraventriculares, y trata de establecer una cronología respecto del factor desencadenante y la presentación clínica de la arritmia. Bueno, entonces, una vez que nos consultan porque tiene palpitación, porque tiene mareo, porque tiene dolor de pecho, ahí tenemos que buscar el contexto. Vamos a mirar primero, ¿sí? ¿Qué
qué peligro vital tiene. Es decir, tenemos que buscar, fíjense ustedes, ante un paciente con trastorno del ritmo, debemos plantearle la siguiente pregunta. ¿Qué peligro vital tiene? En eso es importante el antecedente, o los antecedentes, sobre todo cardiovasculares. Si esa arritmia realmente hay, las taquicardias paroxísticas supraventriculares se dan mucho en mujeres, por ejemplo las reentrantes, muchas mujeres son taquicardia con QRS estrecho, RR regular, y son habitualmente bien toleradas y se dan en personas jóvenes. ¿Sí? Esto, en ese contexto, no tiene un riesgo vital, ¿verdad? Pero sí hay otras que pueden tener un riesgo vital. Por ejemplo, la que desencadenan un ANGA, ¿no? Con frecuencias muy elevadas. ¿Qué repercusión hemodinámica implica? Bueno, esto es, cuando tenemos una arritmia, tenemos que ver si es una bradiarritmia o una taquiarritmia. Si es una taquiarritmia, la condición clínica está compensado o descompensado. Si está descompensado desde el punto de vista hemodinámico, si está ¿a qué le llamamos descompensación? Signo de bajo gasto, signo de congestión, es decir, descompensación de la insuficiencia cardíaca, que tenga rales, que tenga disnea, que tenga edema agudo del pulmón, o que tenga shock. Si tiene alguna de esas cosas, decimos que una taquiarritmia descompensada. Esa taquiarritmia descompensada tiene un solo tratamiento, que es cardioversión. Cardioversión eléctrica. No hay muchas vueltas para dar. Porque si no, comienzan a dar vueltas con que la silocaína. La indicación es esa, ¿no? Las taquiarritmias que no descompensan desde el punto de vista hemodinámico, tenemos que ver QRS ancho, QRS angosto, y ya tenemos que ir comenzando a ver qué drogas podemos usar y el contexto clínico en el cual nos movemos. Bueno, ¿se puede identificar el mecanismo fisiopatológico y tratarlo? Sí. ¿Saben cuáles son los mecanismos fisiopatológicos de las arritmias? Son trastornos, digamos, del automatismo, sería uno. El otro mecanismo sería el mecanismo de reentrada. El otro mecanismo de arritmia sería el mecanismo de la actividad desencadenada. Eso ocurre generalmente cuando hay prolongación del intervalo QT o alguna alteración hidroelectrolítica por droga. Actividad desencadenada. Alteración del automatismo, actividad desencadenada, circuito de reentrada, y esos son los mecanismos básicos, y me queda uno que... y preexcitación, sería el otro, que eso genera mecanismos de reentrada al final, ¿no? Entonces, y se puede identificar el mecanismo y tratarlo, ¿no? Segundo, ¿es necesario tomar medidas terapéuticas? Bueno, fíjense ustedes, es necesario tomar medidas terapéuticas, farmacológicas o eléctricas inmediatas, que está en directa relación con la repercusión hemodinámica. Y después sí, ¿qué efectos secundarios pueden aparecer debido al tratamiento? Todas las drogas antiarrítmicas de alguna manera desencadenan arritmia. Desencadenan arritmia o son proarrítmicas, es decir, pueden desencadenar arritmia. ¿Sí? Y, bueno, ¿qué implicancia pronóstica tiene la arritmia en sí, digamos, para más adelante? Esto siempre tenemos que preguntar. Motivo de consulta, dijimos ya cuáles pueden ser. Y ahora sí, ¿cómo estudiamos? No hay otra forma de estudiar una arritmia, sobre todo en agudo, que no sea con un electrocardiograma. ¿Sí? Las arritmias en el consultorio externo, las arritmias en crónico, sí, podemos pedirle Holter, podemos pedirle un electrocardiograma con, un electrocardiograma, un Holter, le podemos pedir, bueno, prueba ergométrica, se estudia con ergometría la arritmia, o el estudio electrofisiológico. Bueno, después podemos pedir el electrocardiograma de señal promediada, que eso por ahí sirve en algunas circunstancias, sobre todo en las personas que salen de alta después de los infartos agudos de miocardio, ¿no? Se suele pedir y tiene muy buen, es un buen predictor
que vaya a desencadenar muerte súbita en ese paciente. Bueno, entonces la evaluación general del paciente con arritmia documentada, la evaluación diagnóstica, ¿dónde vemos? En el electrocardiograma, fundamentalmente. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Sí, las ondas del electrocardiograma, ¿no? Tenemos que buscar onda P, se ven o no, si tienen más o menos frecuencia que los QRS, para saber si la arritmia es ventricular o no, ¿está? Ahí tenemos que buscar los intervalos RP o PR para saber, para conocer el mecanismo de la arritmia en algunas circunstancias, ¿está? El ancho del QRS, entonces, y la regularidad del QRS, ¿no? Tenemos un QRS que mide más de 0,12 segundos y el 80% de las veces es taquicardia ventricular. Si es una arritmia con alta frecuencia, ¿no? Una arritmia, en esos casos le llamamos taquiarritmia. Es decir, si una taquiarritmia con el QRS más de 0,12, el 80% de las veces es de origen ventricular. Entonces, siempre que tengamos una taquiarritmia o QRS ancho, pensamos en una taquicardia ventricular. Pero también hay personas que tienen bloqueo de rama derecha o bloqueo de rama izquierda. ¿Y cómo es el QRS en las personas que tienen bloqueo de rama derecha o bloqueo de rama izquierda? El QRS es ancho, ¿no? Y si tienen taquicardia, ¿cómo va a ser la taquicardia? Un QRS ancho. Y puede ser ventricular o supraventricular. Entonces tenemos que hacer diagnóstico diferencial muchas veces en la taquiarritmia con QRS ancho, con intervalos R regulares entre la taquicardia ventricular y la taquicardia supraventricular con bloqueo de rama preexistente. ¿Está? ¿Queda claro que tenemos que hacer ese diagnóstico diferencial? Ya hay mucha diferenciación desde el punto de vista clínico, en general, son mejor toleradas, no suelen producir descompensaciones. Eso es lo primero. Si una taquiarritmia o un QRS ancha con descompensación hemodinámica es ventricular casi en el 100% de los casos. Fíjense ustedes cómo van cambiando las interpretaciones de acuerdo a la condición clínica que nosotros le encontramos al paciente. Bueno, fíjense ustedes, con respecto al tratamiento. Doctor. Sí. Permiso. ¿Puedes repetir cuáles son los diagnósticos diferenciales? Se cortó un poco acá. ¿Quién habla? No le veo. ¿Dos Santos? Sí, Dos Santos. Dos Santos. Bueno, tampoco te veo, Dos Santos. Bueno, diagnóstico diferencial de taquiarritmia con QRS ancho con RR regular. ¿Sí? Puede ser una taquicardia ventricular o una taquicardia supraventricular con bloqueo de rama previo. ¿Sí? Puede ser cualquiera de las cosas. Ahora, bueno, por supuesto que si tiene QRS ancho y tiene onda, y todos los QRS están precedidos por una onda P y tiene 120 de frecuencia, no taquicardia sinusal. Y la taquicardia sinusal en general nos descompensa, salvo que tenga una insuficiencia cardíaca y ya esté descompensado por otra causa, pero acá viene el otro aspecto. Si tenemos una taquiarritmia con QRS ancho, con RR regular, y está descompensado desde el punto de vista hemodinámico, más del 90% de las veces es una taquicardia ventricular. Yo le diría el 100%. ¿Sí? Taquiarritmia con QRS ancho, con RR regular y descompensación hemodinámica, más del 95% de las veces es una taquicardia ventricular. Entonces hay que tratarlo como tal. Y el tratamiento es una cardioversión eléctrica. Entonces, ¿cómo se manejan en líneas generales? Maniobras vagales para estas taquicardias. Para las taquicardias con QRS angosto, con RR regular, que son bien toleradas. Es decir, no tienen edema de pulmón, no tienen descompensación de insuficiencia cardíaca, no tienen hipotensión o shock, no tienen ángulo. Es decir, a estas todas le podemos hacer maniobras vagales que podemos
Con eso solo podemos bajar la respuesta o revertir la arritmia, o cardiovertir, ¿sí? Y después, drogas. ¿Cuáles son las drogas que se utilizan en el contexto de las arritmias? Bueno, de las bradiarritmias. De las bradiarritmias. Las drogas que se pueden utilizar, pero ojo que las bradiarritmias hay algunas que no se deben utilizar droga, o la droga es un paso para otra cosa. Por ejemplo, la bradiarritmia podemos utilizar atropina, isoproterenol, atropina e isoproterenol para aumentar la frecuencia cardíaca. La atropina es un parasimpático lítico, por lo tanto disminuimos el efecto vagal o anulamos el efecto vagal y quedaría solo el efecto simpático. El simpático es el que actúa a través de los neurotransmisores, que son los adrenérgicos, ¿no? Que actúan sobre los receptores alfa y beta. Entonces, la atropina. Y después el isoproterenol, que es una droga simpático-mimética con efecto beta-estimulante. O sea que el efecto beta-estimulante va a producir aumento del cronotropismo cardíaco, aumento de la frecuencia cardíaca. Son las dos únicas drogas que se utilizan en el contexto. Bueno, por ahí algunos describen a la teofilina como que se podría llegar a usar, y después todos ustedes confunden con cuando le preguntamos qué hacemos con una bradicardia sinusal sintomática o con un bloqueo AV de segundo grado con una frecuencia muy baja, y le ponemos drogas bloqueantes cálcicos taquicardizantes. Los bloqueantes cálcicos no taquicardizan. No existe el bloqueante cálcico taquicardizante porque el bloqueante cálcico en sí no taquicardiza. Lo que pasa es que como produce vasodilatación directa, hay una taquicardia refleja, pero es un reflejo el que hace que la taquicardia ocurra. No es que el bloqueante cálcico produce taquicardia. ¿Queda claro? No se confundan, siempre responden lo mismo. Bueno, seguimos. Podemos usar drogas. Y después tenemos las otras drogas antiarrítmicas, que ahí están el grupo hay 3 o 4 grupos. De todas formas, lo que más utilizamos en las emergencias son la digoxina, la miodarona, bueno, después podemos usar la flecainida, la propafenona para las supraventriculares, la miodarona para las supraventriculares y para las ventriculares, y la lidocaína y la miodarona para las ventriculares en determinados contextos clínicos. Y también se puede usar la fenitoína, que es otra droga para las arritmias ventriculares. Bueno, entonces, ¿cómo estratificamos el riesgo y el pronóstico? Bueno, fíjense ustedes, en corazón normal la presencia de extrasístoles ventriculares y o duplas como única arritmia no modifica el pronóstico de vida. Estamos hablando en corazones estructural y funcionalmente normales. ¿Sí? Pero fíjense ustedes que ya alguien que tiene una cardiopatía isquémica, ¿no? Los estudios demostraron que la presencia de extrasístoles ventriculares frecuente y compleja, al igual que la disfunción ventricular, son predictores independientes de mortalidad, ¿no? En los sobrevivientes de infarto. Es decir, por eso hay que preguntar y hay que buscar, porque no es lo mismo una extrasístole ventricular en alguien que tenga una cardiopatía y más isquémica que en alguien que tiene un corazón normal, ¿no? Obviamente, la extrasístole ventricular compleja en pacientes postinfartos asocia a una incidencia de muerte súbita, fíjense ustedes, del 10 al 14%, ¿no? A los 20 meses, o sea que en poco tiempo, ¿no? Otros estudios demostraron un incremento en la mortalidad en los pacientes post-IAM con extrasístole simple y compleja y forma no sostenida de TB. Así los pacientes con extrasístole frecuente, más de 10 por hora, en el Holter estamos hablando, ¿no? Formas complejas, duplas, OTB no sostenida, tendría un incremento del doble de la mortalidad a los 2 años. ¿No? A los 2 años de seguimiento. Esa mortalidad se cuadriplica si las arritmias ventriculares se asocian con fracción de eyección disminuida. ¿Quedó claro entonces
Entonces, lo importante en todo esto es buscar la cardiopatía y a partir de ahí manejar. ¿Sí? Y ya sabemos que la cardiopatía isquémica, los que evolucionaron un infarto y más aún los que tienen fracción de eyección disminuida, por eso es que se le hace el Holter. ¿Entienden? Y una vez que tenemos un Holter que tiene TB no sostenida y que no hace síntomas y tiene una fracción de eyección por debajo del 30%, ¿qué le vamos a tratar? ¿Qué vamos a hacer con este paciente? ¿Le vamos a dar una droga? ¿Le vamos a dar un remedio? Si no podemos mejorar la fracción de eyección, no podemos mejorar la isquemia, hay que colocarle un CDI, un cardiodesfibrilador implantable, porque es lo único que le va a hacer mejorar la sobrevida. ¿Me siguen hasta acá? Hasta ahora no hablamos de ninguna droga, fíjense ustedes. Casi ni tratamos las arritmias. Y sin embargo, podemos llegar a salvar muchas vidas conociendo la historia, simplemente. Pero hay que conocerlo. Bueno, esto seguramente ustedes ya habrán visto. ¿Alguien me cuenta? ¿Ya habrán visto las extrasístoles supraventriculares? Contracción auricular prematura. Bueno, obviamente es una onda P anticipada, un latido anticipado, ¿sí? Con una onda P que es distinta al ritmo sinusal. ¿Sí? El QRS angosto, los RR irregulares. ¿Está? ¿Esto hablaron de las arritmias supraventriculares? Me dijeron que sí. La importancia. Bueno, esto vamos a pasar rápido. Le voy a poner el power este en la plataforma. Yo les debo las clases de insuficiencia cardíaca, la de hipertensión y esta la voy a poner en la plataforma. Y voy a poner electrocardiograma también. ¿Saben? Le voy a poner, si Dios quiere hoy, les prometo, yo siempre les prometo y no les cumplo, pero hoy, cosa de que si ustedes quieren mandar a pedir algunos temas o algunas cosas específicas de lo que está puesto, pueden preguntar. Vamos a pasar rápido esto. Me pidieron las arritmias ventriculares, me dijeron, ¿no? Bueno, la taquicardia sinusal, las causas, la taquicardia auricular. ¿Vieron fibrilación auricular? ¿Fibrilación auricular vieron o no? Sí, doctor. Sí, perfecto. Bueno, acá también hay algo de FA. La taquicardia auricular multifocal. El aleteo. La fibrilación. El manejo. Las taquiarritmias supraventriculares. Estos electros seguramente van a estar algunos en el... Y ustedes acá se van a acordar el nombre. No el nombre y apellido por tratar de cacharlo. ¿Sí? Bueno, los mecanismos. Vamos a ver si... Las drogas. Hablaron de la adenosina, del verapamilo. Taquicardia irregular es paroxística, un QRS estrecho, tratamiento de la crisis, maniobra de Valsalva, que a veces lo hace el paciente. Adenosina o verapamilo, la adenosina es 6 miligramos, después 12 y 12. Ojo con los efectos adversos de la adenosina y el verapamilo. Bueno, fíjense ustedes, esto es lo que yo les decía respecto de cómo abordar una crisis. Hay que definir, revisar cómo está el estado hemodinámico del paciente. ¿Estable o inestable? Estable, taquiarritmia, paciente con taquiarritmia y está inestable, es decir, tiene algún signo de descompensación, directamente cardioversión, ¿no? Está inestable, ¿no? Y está taquiarritmia. Si es bradiarritmia, bueno, con hipotensión atropina y acá podemos utilizar isoproterenol también, no mejora y marca paso. Así no damos muchas vueltas. Bueno, acá vamos a ver si tenemos algunos casitos clínicos y después vienen las arritmias ventriculares. ¿Sí? Manejo de la taquicardia de QRS estrecho en los sistemas de urgencia hospitalaria. Mujer de 43 años, sin antecedentes personales de interés, consulta por palpitaciones de 60 minutos de evolución. Palpitaciones de 1 hora. TA 140-60. A la exploración sin hallazgos, salvo la taquicardia, se realiza el electrocardiograma.
¿Ven? Entonces, frecuencia cardíaca, dijimos que era 300, 150, acá casi 185, 190 por minuto. Es una taquiarritmia con QRS estrecho, medimos los intervalos de RR regular. Taquiarritmia con QRS estrecho, RR regular. ¿Qué es lo que tratamos de buscar en estas circunstancias? Es la onda P. Y acá no vemos la onda P. A veces se ve como una pequeña mosquita al final del QRS. Esto puede llegar a ser la onda P, pero no hay seguridad. De todas formas, taquiarritmia con QRS estrecho con RR regular. ¿Y cómo estaba el punto de vista hemodinámico? ¿No se acuerdan? Era bien... Solo tenía palpitaciones. Era bien... No, estaba compensada, exactamente. Entonces, la conducta terapéutica está relacionada con esto, ¿sí? Más que con esto. Nosotros tratamos pacientes, no tratamos estudios complementarios ni electrocardiograma. Si el paciente está descompensado, tratamos al paciente descompensado con la arritmia. ¿Sí? Si no, tenemos que tratar en estas circunstancias porque el paciente está compensadito, estabilizado, la arritmia. Taquiarritmia con QRS angosto con RR regular y por ahí, si uno quiere, por ahí esta puede ser también una onda P, pero tampoco podemos asegurar. Así que, por lo tanto, ahí llega el diagnóstico. Fíjense ustedes, a la vista del electrocardiograma, el diagnóstico es fibrilación auricular, ¿puede ser o no? ¿Puede ser? No. No. Las RR La son FA debería regulares, ser por ejemplo. irregular. Tiene RR irregular. Bien. ¿Puede ser una taquicardia auricular? ¿No tiene onda P? No había onda P. No, onda P, sí señor. Ahí está. Entonces tampoco. ¿Puede ser un flúter con conducción 2-1? A mí me complicó la vida. Tendríamos que ver la onda F en algún lugar, ¿no? Digamos que tendríamos que ver la onda F, pero si el flúter tiene conducción 2-1, la frecuencia habitualmente no supera 150. ¿Está? Porque la frecuencia auricular es 300. Si es 2-1 es 150. ¿Sí? Entonces, lo más probable es que sea una taquicardia supraventricular por reentrada. ¿Sí? O las taquicardias paroxísticas también se llaman, ¿no? Lo más adecuado en esta circunstancia es amiodarona, adenosina, verapamilo o digoxina. Fíjense ustedes. Acá vamos a discutir un ratito. Porque ustedes me dicen, doctor, si yo le hago amiodarona a este paciente, ¿puedo revertir? Sí, puedo revertir. Me dicen, doctor, yo le hago verapamilo a este paciente, ¿puedo revertir? Sí, puedo revertir. Ustedes me dicen, yo le hago digoxina a este paciente, ¿puedo controlar la frecuencia? Sí, puedo controlar la frecuencia. O revertir, pero controlar la frecuencia. Entonces, cualquiera de ellos podemos hacerle. Si le hago adenosina, ¿puedo revertir? Sí, puedo revertir. ¿Cuál harían ustedes? ¿Cuál harían ustedes? La indicación es la adenosina, de primera línea. Si disponemos de adenosina, adenosina. Ojo con los efectos adversos de la adenosina, puede desencadenar broncoespasmo, puede, los que tienen hipertensión ocular, los que tienen glaucoma, pueden desencadenar una crisis de glaucoma, ¿está? Y algunos que tienen historia de alergia a la adenosina también, pero la adenosina tiene una particularidad, tiene una vida media muy corta, el efecto se hace muy rápido, desaparece rápidamente en la sangre, así que le hacemos el bolo de 6 miligramos y no tolera, no revierte, le hacemos uno de 12 y prácticamente esto, si es la arritmia que nosotros pensamos, revierte, ¿está? O sea, la indicación es adenosina endovenosa. De segunda línea, el verapamilo. ¿Queda claro? De segunda línea, el verapamilo.
Bueno, el mismo casito, fíjense ustedes, ahí está el ritmo. Profe, ¿algo así van a ser los casitos de la ERA o para desarrollar? Algo así, o a veces a lo mejor algún electro con supradesnivel del ST, o algún paciente que tenga dolor torácico y un electro que no tenga cambios en el ST. Entonces, definen rápidamente, digamos, la conducta. Fíjense ustedes. Entonces, doctor, disculpe. En una taquicardia supraventricular que esté compensada, que lo único que tenga es la taquicardia, se le da adenosina como primera línea y... ¿Descompensada alguien dijo? Compensada. No está descompensada. Bien tolerado, sí. ¿Sí? Masaje, mira, lo ideal es masaje del seno y adenosina. ¿No? 6 miligramos de adenosina, fíjense ustedes, inmediatamente. Estos serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 segundos. ¿Saben cómo se cuentan los segundos, no? O sea, que ustedes le hicieron la adenosina, terminó de pasar del tubito de la infusión endovenosa, cuando llega al corazón, ¿demoró cuánto? 11 segundos. ¿Está? Y comenzó, y hace su efecto en forma inmediata. ¿No? Doutor, una pregunta. Sí. ¿El verapamilo no puede dar una taquicardia reflexa? En ese caso. ¿El verapamilo no puede dar una taquicardia refleja? Sí. No. No. El verapamilo no solo que no puede dar una taquicardia refleja, sino que no da taquicardia refleja, porque el verapamilo no es un vasodilatador de acción directa. ¿Sí? No produce vasodilatación de acción directa. Lo que produce es un efecto cronotrópico negativo y además un inotrópico negativo y un vasmotrópico negativo. ¿Se acuerdan las propiedades de la fibra cardíaca? El vasmotropismo, cronotropismo, inotropismo y contractilidad. Bueno, que sería el inotropismo, falta uno. Lucitropismo. Lucitropismo. El lucitropismo. Bueno, que sería la relajación. ¿Está? Entonces, el verapamilo no produce, lo que sí produce es bradicardia. Junto con el diltiazem, son dos. Por eso, por ahí algunos, porque estos sí producen bradicardia, el inotropismo negativo y el cronotropismo negativo, son bradicardia. Estos sí son bradicardizantes. ¿Ah? El verapamilo y el diltiazem. ¿Quedó claro? Pero fíjese que el mismo casito número 1, ¿qué pasó? Mientras se prepara la medicación, presenta mareo, sudoración, dolor precordial y bajó la presión arterial. Si mientras ustedes estuvieron bobeando y no lo hicieron al final, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? En el mismo casito, que no pudieron hacer esto, en otras circunstancias pasa esto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Mientras se prepara la medicación, presenta mareo, sudoración, dolor precordial e hipotensión. ¿No? Flecainida, verapamilo, sedación y cardioversión, procainamida. Fíjense ustedes, esta es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque se descompensó, toleró mal. ¿Quedó claro? ¿Me siguen hasta ahí? Sedación y cardioversión eléctrica sería. Exactamente, esa es la respuesta. Caso número 2, paciente de 72 años, 76 años, presenta hipertensión arterial, AIT, carotidio izquierdo, hace 2 años, en tratamiento con aspirina, en alapela, acude por palpitaciones rápidas, malestar torácico de hace 24 horas. Tras una infección respiratoria. TA 180-90, no datos de insuficiencia cardíaca ni soplo, se realiza el electrocardiograma de CEST. 1, 2, 3, R, L, F, B1, B2, B3, B1. ¿Qué es lo que tiene este paciente? Tiene una taquiarritmia o QRS angosto con RR. ¿Cómo está el RR? Regular, aparentemente. Regular. O sea que ustedes dicen que este RR es igual a este RR. No, perdón.
Y es igual a este RR. Tiene una taquiarritmia con QRS angosto con RR. Irregular. Claro, irregular. ¿Pero qué? ¿Dónde miran ustedes? Rapidito, hay que mirar, si no agarrar un papelito y medir. Fíjense, este tal vez sea parecido a este y a este, pero a este no, 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 fíjense. RR irregular, o sea que esto es el diagnóstico más probable, una taquicardia por vía accesoria, una taquicardia por la entrada nodal, un flúter auricular, o puede ser cualquiera de los anteriores. Ah, mira, bueno. Taquicardia por vía accesoria no, porque es irregular. Por la entrada intranodal tampoco, porque es irregular. Bueno, acá sería una fibrilación auricular más que una aleteo, ¿no? Y puede ser cualquiera, es una fibrilación. Para confirmar el diagnóstico, usted administra adenosina. Mira qué interesante. Adenosina para ver si se interrumpe o bien, ¿no? O se puede ver bien la línea de base, ¿no? Administra verapamilo, realiza masaje al seno carotidio y cualquiera de las anteriores es correcta. ¿Qué es lo que hacemos en esta circunstancia? ¿Qué es lo que podemos hacer? Fíjense, este pacientito, ¿cómo está? Está estabilizado. Lo único que está hipertenso, no da insuficiencia cardíaca ni soplo, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos con un paciente que tiene esto? Adenosina para ver si se interrumpe, o bien para ver la línea de base, se administra verapamilo, ¿no? Masaje del seno carotidio y cualquiera de las anteriores correctas. ¿Qué es lo que hacemos? ¿No? ¿Qué es lo que habíamos dicho hoy que teníamos que hacer con la taquiarritmia con QRS angosto? Si queremos bajar la frecuencia, ¿no? Masaje del seno carotidio, ¿no? Tras la realización de masaje del seno carotidio, administración de adenosina y verapamilo, se obtienen la siguiente ley. ¿Qué pasó ahí? Acá se ve bien. No revirtió. No revirtió, pero ¿qué pasó? Parece una onda cerrada eso. Apareció la onda. Fíjense ustedes, acá podemos hacer diagnóstico de qué arritmia es. ¿No? Y sí, lo más probable con esto es una fibrilación más que un flúter, ¿no? Entonces, y ustedes miran esto y dicen, no, esto es una FA, pero hay que frenarle. Le frenamos o con masaje del seno, o con adenosina, o con verapamilo, ¿no? Cualquiera de ellos, y le hacemos el electro. ¿Qué pasó ahí? Apareció la línea de base. Miren. Entonces, ¿qué era? Un aleteo auricular, pero este electro, solo este electro, ¿no? Con esta pregunta en el examen ya les aviso, no va a haber porque le va a dejar la duda. En vez de flúter va a ser en vez de flúter va a ser fibrilación. Si es fibrilación, esto es una fibrilación auricular. No va a tener la trampa que tiene ahora, pero es para que ustedes vean que nosotros miramos esto, ¿sí? Y lo más probable es una fibrilación auricular. Se dice, en este caso, es un flúter con bloqueo de variable. Por eso es que ustedes miran los RR, por eso es que, ¿se acuerdan que les había dicho? Que este parecía a este y a este, y esto se parecen, pero ya esto acá no se parece. ¿Por qué no se parecen? Porque el bloqueo AB es variable. ¿Sí? Entonces, frenamos la frecuencia cardíaca y aparece la onda FL-Serruch. Entonces, ahora sí aparece la onda en Serruch. Entonces, ahora sí podemos hacer diagnóstico. Este electro se puede hacer diagnóstico porque se ve
Entonces, su diagnóstico ahora es taquicardia auricular, no, taquicardia sinusal tampoco, flúter, claramente es un flúter porque se ve la onda. Es decir, la diferencia entre el flúter y la fibrilación es que uno, el flúter o el aleteo, se ve esta onda. ¿Queda claro? Se ven los intervalos de RR en el flúter, suelen ser regulares, pero que no sean regulares no invalida el diagnóstico. ¿Estamos? Porque si tiene bloqueo de variable, puede ser irregular, pero la onda F es la que hace el diagnóstico. Bueno, acá sí, la actuación más adecuada sería administrar propafenona, cardioversión eléctrica, control de la frecuencia cardíaca y tratamiento de los factores desencadenantes, anticoagulación con heparina y cardioversión eléctrica. Esto, en esta arritmia, la actitud en este momento es ver qué tamaño tiene la aurícula izquierda. Si tiene más de 5 centímetros de diámetro, sabemos que si le cardiovertimos, va a volver a tener la arritmia. Lo primero es ver el tamaño auricular. Segundo, es saber cuánto tiempo lleva de arritmia. Si tenemos un tiempo desconocido de arritmia, es preferible no cardiovertir, ni indicar ningún medicamento que tenga el potencial de cardiovertir, como la miodarona, por ejemplo, ¿no? O la propafenona. Entonces lo que habría que hacer, si no conocemos el control de la frecuencia cardíaca, que la frecuencia cardíaca tenga menos de 100 y con eso es suficiente. ¿Está? En caso de decidir controlar la frecuencia cardíaca, se elige digoxina, propafenona, adenosina o antagonistas y beta bloqueantes. En este paciente, que aparentemente no tiene fracción de eyección disminuida, ¿se acuerdan que toleraba bien 180 de presión arterial? A ver, acá está, 180-90 sin signo de insuficiencia cardíaca, con esta frecuencia, o sea que tiene un corazón, que tiene un miocardio que funciona bien, ¿no? Entonces, ¿qué voy a elegir para controlar la frecuencia cardíaca? Y debo elegir calcio antagonista o beta bloqueante. Es lo mejor en este contexto. Si tiene una fracción de eyección o tiene insuficiencia cardíaca, elegiría la digoxina. ¿Queda claro? Para controlar la frecuencia cardíaca en paciente con fibrilación auricular crónica, con insuficiencia cardíaca, digoxina. Sin insuficiencia cardíaca o miocardiopatía, beta bloqueante o calcio antagonista. Doctor, ¿cómo nos damos cuenta cuánto tiempo tiene el paciente? ¿Cómo nos damos cuenta cuánto tiempo tarda el paciente para saber que tuvo ya anteriormente o no? Para tratar de medicarlo o no. Ahí me están complicando la vida. Bueno, lo que pasa es que el paciente, fíjense ustedes, esta persona lleva más de 24 horas de síntomas, de palpitaciones. ¿No? Puede ser la primera vez. Y si él no sabe, y la verdad que nosotros antes de cardiovertirle tenemos que hacerle un eco, para mirar un eco, y si es transesofágico mejor, para mirar si no tiene trombo en la aurícula izquierda, en la orejuela. Porque si le cardiovertimos en ese contexto, es peligroso de hacer con la cardioversión un desprendimiento de un trombo de la orejuela y hacer una CB. Entonces, ante la duda, siempre hacerle un eco y ver la aurícula. Perfecto, gracias. Pero si no, con el interrogatorio, nunca tuve síntomas, tenemos un electro de hace una semana con ritmo sinusal, y lo más probable es que esto comenzó ahora, ¿sí? Pero tampoco podemos estar 100% seguros de saber cuándo comenzó. Una persona que el primer episodio comenzó hace 2 horas, sí sabemos que es ahora. El interrogatorio nos da cierta seguridad, pero nunca al 100%. Pero sí, cuando dudamos del tamaño de la aurícula, directamente el tamaño si tiene trombo mural. Porque ahí sí, estamos seguros. Bueno, tras controlar la frecuencia cardíaca de los señalantes, permanece, a las 24 horas un flúter de 75, entonces decide administrar propafenona, amiodarona, sotalol o cardioversión eléctrica. ¿No? Controla la frecuencia cardíaca, a las 24 horas
Sigue con FA, digo con un flúter, entonces decide, bueno, acá antes de esto hay que hacerle un eco para ver qué es lo que tiene. Porque si realmente tengo una aurícula chica, es preferible cardioversión, ¿no? Si tiene una aurícula grande o si tiene trombo, y yo le doy o sotalol o propafenona, o mejor dicho, sotalol sería lo ideal, para nada más que controlar la frecuencia cardíaca. Bueno, tras la restauración al ritmo sinusal, usted decide. Ingreso para estudios sin tratamiento, anticoagulación y repite la unidad de ritmo. Bueno, acá sí, hay que anticoagularle y mandarle arritmia, ¿no? Alta sin tratamiento y estudio, bueno, este paciente con una FA, con una cardiopatía, acuérdense que tenía un accidente cerebrovascular isquémico, o sea, tiene una enfermedad vascular, y hay que estudiarle, así que hay que anticoagularle porque tiene factores de riesgo, tiene la arritmia paroxística, esta que entra y sale, o que entra y nosotros le sacamos después, y hay que mandarle a la unidad de arritmia para valorar. Otro, paciente de 21 años sin antecedente de interés, acude por mareos, palpitaciones mientras corría. 150 la edad, 21 años, exploración sin hallazgos, salvo la taquicardia. Radiografía de tórax sin alteraciones, se realiza el siguiente electrocardiograma. Bueno, ¿qué vemos acá? 1, 2, 3, RLF, B1, B2, B3, B4, B5, B6. ¿Qué ven acá ustedes? Es una taquiarritmia con un QRS ancho, ¿no? Taquiarritmia con QRS, fíjense, comienza acá y termina acá. Un QRS ancho. Con RR, parece que es regular, ¿no? Medimos todo, taquiarritmia con QRS ancho, RR regular. Fíjense ustedes, recuerden que yo les decía hoy, siempre que hay aumento en la frecuencia cardíaca ocurre esto, que ustedes miren acá, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? Eso es infradesnivel del ST. Vamos a mirar en los otros para atrás. Miren. Bueno, este no tiene específicamente, pero tiene alteraciones. Todas las taquiarritmias suelen tener alteraciones en el ST. ¿Sí? Entonces, siempre si tienen dolor, va a confundir con un... Va a confundir con un ángulo. ¿Está? Taquiarritmia con QRS ancho con RR regular. ¿No? Entonces, ¿qué decido con este paciente? Monitorear y avisar a unidad de intensivo, taquicardia ventricular, cardioversión eléctrica inmediata, administrar la amiodarona, bloquear el nódulo AB. Bueno, acá bloqueo el nódulo AB es lo que produce la adenosina. ¿Está? De paso hacemos diagnóstico y tratamiento con este paciente. ¿Qué hacemos con este paciente? 21 años, con esta arritmia. ¿Es una taquicardia ventricular? Fíjense ustedes, fíjense el ST ahí. ¿Ven? Una taquiarritmia, un QRS ancho, y parece una taquicardia ventricular. Pero puede ser una supraventricular. Me olvidaba decirle hoy. No les dije que dentro de la taquiarritmia con QRS ancho, con RR regular, dijimos que puede ser ventricular o supraventricular con bloqueo de ramas medias. Y con RR irregular tenemos la torsión de punta, o la taquicardia ventricular helicoidal, o la fibrilación auricular preexcitada. La fibrilación auricular del Wolf Parkinson. Siempre hacemos QRS ancho. ¿Está? Bueno, monitoreo, cardiovierto, le doy amiodarona o bloqueo el nodo AB. ¿Cuál sería la conducta más adecuada en este paciente? Bueno. Ahí está. ¿No? De vuelta, acá está. O bloqueo el nodo AB. ¿Está descompensado o no está descompensado? No está descompensado. Entonces, no voy a cardiovertir. ¿Está? Monitoreo no, hay que tratarlo porque lo único que llama la atención es esta TA.
Cualquiera diría está chocado. No sé si está chocado alguien de 21 años que tenga 150. ¿No? Lo más probable es que no. ¿No? Entonces, monitoreo, cardioversión no, amiodarona no, y tenemos que tratar de bloquearle el nódulo AB para diagnóstico de tratamiento. ¿No? Puede ser verapamilo, puede ser adenosina o maniobra. ¿Está? Tras la administración de adenosina, se toma la siguiente tira de monitor y se realiza el electrocardiograma de dosis de dirección. La adenosina, acá, y fíjense ustedes, tardó un poquito. Bueno, acá no tiene cuántos segundos van, pero acá sí, 7 segundos. Y ahí sí aparece algo. ¿Qué es lo que se ve acá? En esta tira de ritmo de base, después de revertir. Fíjense ustedes, esto es típico. Una onda P y una onda delta. Fíjense el PR. ¿Qué PR tiene? Menos de 0,12. ¿Ven? ¿Ven? Miren. Eso es una onda delta. O sea que esto es una preexcitación. ¿No? Miramos el electrocardiograma, todo el trazado electrocardiográfico, fíjense acá. Esta es la onda delta. La onda delta hace que el QRS se ensanche. Miren. ¿Ven? ¿Vieron? A ver, bueno, onda, bueno, ahí donde se ve, fíjense ustedes, la onda delta, fíjense la onda P y cómo se ensancha el QRS a expensa de la primer parte del ascenso. Esto es espectacular. ¿Ven? Miren acá. Esta es la onda delta, que es muy parecido a la deflexión intrínsecoide. ¿Está? Después le explico, fisiopatológicamente es muy parecido. ¿Está? Entonces, el diagnóstico es taquicardia auricular, taquicardia por reentrada intranodal, Wolf o flúter auricular. Bueno, es un Wolf. Este paciente es un Wolf. Hizo una taquiarritmia por un circuito del Wolf. ¿No? Tras su tratamiento, el paciente se queda asintomático, usted decide. Alta sin tratamiento y control por médico cabecera, ingreso para estudio, ingreso con fármacos, antiarrítmico 1C para evitar recidiva, y remite a la unidad de arritmia para valoración. Bueno, alta sin tratamiento y control por médico. Bueno, a este paciente hay que remitirle a la unidad de arritmia, ¿no? O decirle que venga al médico cabecera para que haga algo. El paciente hace caso omiso a las recomendaciones, no acude a la unidad de arritmia, ¿sí? A los 2 años consulta a la urgencia por síncope mientras subía escalera. La TA, bueno, acá síncope y la TA 90-40 y este es el electrocardiograma. ¿Qué se ve acá? Este está interesante, ¿bien? ¿Se acuerdan lo que yo le había dicho hoy? ¿Qué ocurría con el Wolf? Podía producir una taquiarritmia con QRS ancho, con RR irregular. Esta es la famosa FA del Wolf. ¿Queda claro? O la fibrilación auricular preexcitada. ¿Estamos acá? ¿Sí? Sí, doctor. Bien. Fíjense los RR como son, irregulares y con QRS ancho. Bueno, diagnóstico de taquicardia ventricular, taquicardia antidrómica, bueno, es esta, FA, en el Wolf, no, perdón, esta es taquicardia por el Wolf y fibrilación ventricular. Se parece a una taquicardia ventricular, pero no es. Es muy parecida a la antidrómica del Wolf, también puede ser, o la FA del Wolf, ¿no? Dado el diagnóstico, usted decide adenosina, flecainida, verapamilo o cardioversión eléctrica sincronizada. Muchas veces, acuérdense ustedes que nosotros no conocemos el tiempo de la fibrilación auricular en los pacientes y vienen con disnea y vienen, o no están disneicos, pero tienen una fe de alta respuesta. Como no conocemos el tiempo,
y a veces tienen, dudamos de si tienen o no insuficiencia cardíaca, no conocemos los antecedentes, y decidimos un control de la frecuencia cardíaca con digoxina. Acuérdense ustedes que la digoxina está contraindicada en el Wolf. Entonces, siempre que decidan controlar la frecuencia cardíaca con digoxina, tenemos que mirar bien el electrocardiograma si no es una FA de un Wolf, porque si no podemos empeorar la frecuencia cardíaca y desencadenar una taquicardia ventricular o desencadenar una fibrilación ventricular. Entonces es una TV de un Wolf, ¿no? Fíjense ustedes, ¿y cómo está el paciente? Está con 5. Lo ideal en este paciente es cardiovertirlo, ¿no? En este paciente hay cardiovertirlo. Ahora vamos a hablar de las arritmias ventriculares. Después de los casitos le dije que había arritmias ventriculares, ¿se acuerdan? Bueno, seguimos. Los otros días habíamos conversado así de un concepto grande de lo que es una arritmia ventricular, ¿no? O una extrasístole, la alteración del ritmo cardíaco producida por un latido ectópico, prematuro, adelantado con respecto al latido sinusal esperado, ¿no? Las extrasístoles ventriculares, como su nombre lo indica, se originan en la cavidad ventricular por debajo, ¿no?, de la bifurcación de la Legis, ¿no? Y por la morfología del QRS, bueno, habitualmente es aberrante, y tiene una duración de más de 0,12 segundos. Es decir, entonces, ¿cómo definiríamos una extrasístole ventricular? Un latido prematuro, no está precedido de una onda P, prematuro respecto al ciclo que se espera, nace por debajo de la bifurcación de la Legis, por lo tanto tiene un QRS aberrante y mide más de 0,12 segundos. Si uno quiere, le puede agregar, y habitualmente tiene pausa compensadora, y habitualmente tiene intervalo de acoplamiento fijo, pero eso ya forma parte de algunos diagnósticos diferenciales. Entonces, este es el concepto de una extrasístole ventricular. Bueno, prematuro ancho, no precedido de onda P, suele tener pausa compensadora, y de acuerdo a la forma, pueden ser monomórfica o polimórfica, unifocales o monofocales. Esto, si nace de un solo foco, siempre tiene la misma forma, o sea, monofocal, ¿no? Y si nacen de varios focos, tienen distintas formas, seguro, entonces puede ser multifocal, ¿no? Pueden estar aisladas, o en pares, o en salvas, ¿no? Las salvas de más de 3 latidos, de más de 3, y menos de 30 segundos, se llaman taquicardia ventricular no sostenida. Ya con más de 3 latidos, taquicardia ventricular. Dura menos de 30 segundos, no sostenida, ¿sí? Y bueno, pueden aparecer bigeminia, trigeminia, etcétera, de acuerdo a la relación que tenga con un latido normal. La incidencia de la extrasístole ventricular y la prevalencia, bueno, es muy variable de acuerdo al método electrocardiográfico, y al método que se busque, de estudio, ¿no? Por supuesto, se incrementan con la edad y la presencia de cardiopatía. ¿Por qué le dije que de acuerdo al método es muy variable? Si buscamos extrasístoles ventriculares con un electrocardiograma, seguramente de los 106 que estamos ahora, se fueron varios, ¿sí? De los 100 que estamos ahora, en un electrocardiograma, lo más probable es que a ninguno le encontremos una extrasístole ventricular. Pero también les había dicho que si a los 106 que estamos ahora nos hacen un Holter, lo más probable es que a 90 o 100 tengan extrasístole ventricular durante el día. O sea que de acuerdo, la incidencia y la prevalencia va a depender del método que se utilice para buscarla. Por supuesto, y la interpretación va a depender del manejo de la cardiopatía de base. Bueno, según la edad, fíjense ustedes, se clasifican según la edad sin cardiopatía. Los registros Holter de 24 horas es posible encontrar extrasístoles ventriculares del 17 al 60% de la población general, ¿no? En los niños de hasta 10 años, su corazón, bueno, en los niños hasta 10 años con corazón sano, ¿no? Se refiere a la prevalencia de un 1 a 3%. Entre 4 a 17, 24%. Asociado a arritmia ventricular, entre los 18 y 29 hasta el 4.7. En los grupos de 50 a 69, 33.8. ¿No? Fíjense ustedes que, bueno, esto es un registro mundial, pero la mayoría de la bibliografía habla de que cerca del 80% de las personas tienen extrasístoles ventriculares en un registro Holter de 48 horas.
Bueno, según el tipo de cardiopatía, cardiopatía isquémica y miocardiopatías con insuficiencia cardíaca y valvulopatía. Aproximadamente el 20% de los pacientes post-IAM presentan extrasistolia ventricular frecuente, más de 10 por hora en el Holter, ¿no? De 24 horas. Y del 5 al 10% tiene formas repetitivas no sostenidas, es decir, duplas o TV no sostenidas. Y lo que tiene insuficiencia cardíaca, su incidencia es mayor en la población que en la población normal, con una prevalencia muy variable entre pacientes, bueno, con cierto grado de relación al estado evolutivo de la enfermedad, fundamentalmente a la fracción de eyección que ya habíamos hablado. La implicancia clínica de las extrasístoles ventriculares es un hallazgo habitual en la ausencia de patología cardíaca, dijimos hasta el 70-80% de la población tiene, aumenta su aparición con la edad, su presencia aumenta el riesgo de infarto, sobre todo en los mayores. Bueno, es un agravante en la patología isquémica miocárdica. Todas las arritmias y las taquiarritmias agravan la patología isquémica. Habíamos dicho que aumenta el consumo miocárdico de oxígeno, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, puede desencadenar otras arritmias más serias. Bueno, los estados febriles, depresión de volumen, infección, alcohol y drogas también. Hipocalemia e hipercalemia, la hipocalemia sobre todo, desencadenaría arritmia, y la hipercalemia también otro tipo de arritmia, pero arritmia al fin. Pueden ser asintomáticas o no, y la sintomatología está relacionada con la palpitación, la disnea o el ángulo, ya habíamos visto. Entonces, la extrasístole ventricular es monomórfica, o la morfología bloqueo rama derecha o bloqueo rama izquierda, de acuerdo al lugar. Si nacen en el ventrículo derecho, ¿sí? Nacen en el ventrículo derecho, dispara y va a tener morfología porque después se va a contraer el ventrículo izquierdo y va a estimular el ventrículo izquierdo. O sea que todas las ondas lentas se van a ir por el lado izquierdo, va a tener morfología del bloqueo de rama izquierda, si nacen en el ventrículo derecho. Si nacen en el ventrículo izquierdo, van a tener morfología de bloqueo de rama derecha. Así es, acuérdense. ¿Está? Pueden ser monomorfa o polimorfa. Y bueno, después vemos con periodo de acoplamiento fijo variable, habitualmente son polimorfas. Bigeminia, un latido normal y un latido extrasistólico. Trigeminia, 2 latidos normales y un latido extrasistólico. Apareada, 2 contracciones juntas, sería como esta, ¿no? En tripleta, más de 4 o taquicardia ventricular. ¿Está? En tripleta sería 3, más de 4 OTB. Y después tenemos la torsión de punta, ¿no? Que habitualmente está asociada. Y siempre que hay una torsión de punta, tenemos que buscar el intervalo QT, ¿sí? Porque habitualmente está largo. Y si está largo, tenemos que buscar hipocalemia, antidepresivos, otras o algunos antiarrítmicos. ¿Verdad? Bueno, 2 contracciones ventriculares prematuras, ¿no? Apareada, después 3 contracciones normales, ¿no? Y después otra, es decir, hay polifocales en esa tirada. Profe. Sí, un latido anticipado. Sí. Ayer el doctor nos dijo que 3 consecutivas ya se considera taquicardia, ¿puede ser? Sí, está bien, está bien. ¿Te ves? Sí, mirá. Otra cosa que me olvidé, dijimos, latido anticipado que no está precedido a la onda P, QRS ancho, tiene pausa compensadora y habitualmente la onda T es oponente. Eso me olvidé decir. La onda T es oponente. ¿Sí? Ahí está. Origina en foco ectópico, característica no onda P, QRS ancho, onda T contraria al complejo QRS. ¿Sí? Esas características no deben olvidarse. Ahí se ve bien, clarito. ¿Esto cómo sería? Esto sería uno normal, uno patológico. Sería una bigeminia. ¿Sí? Y acá tenemos, parece 2 normales, pero esto vendría a ser, esto es una bigeminia y esto sería una trigeminia. ¿Sí? Y esto, fíjense ustedes, este latido y este latido son iguales. No. Claramente nacen en lugares distintos. ¿Sí? No sabemos qué derivación es esta, por eso no podemos saber si nace el ventrículo derecho o izquierdo. Entonces nosotros decimos extrasístole ventricular polifocal o polimórfica. ¿Queda claro? ¿Está bien?
Tiene distintas formas. Tiene distintas formas, tiene distintos. Fíjense, esto sería una dupla, ¿no? Esto sería una taquicardia ventricular. No sabemos cuánto dura. Puede ser sostenida. Fíjense ustedes, antes de que termine la cúspide de la onda T, hay un extraestímulo, una extrasístole. Y después, ¡tuc! Este es el famoso R sobre T. ¿Qué desencadenó acá? Una taquicardia ventricular. Bueno, la clasificación de Lown, esto se hace con un Holter, o sea que cuando uno ve una extrasístole, en un electro no podemos hacer esta clasificación. Esto sí, grado 0, ¿no? Fíjense ustedes, 1, 2, 3, 4 y 5. Grado 0 no hay contracciones. 1, contracción asociada aislada, menor de 30 horas o menos de 1 por minuto. El Lown 1B, ocasional aislada, menos de 30 por hora o más de 1 por minuto. ¿Sí? Más de 30 por minuto, más de 1 por minuto. El Lown 2, más de 30 por hora. Perdón, hora era acá. 3 contracciones multifocales, si vemos la que vimos hoy en el Holter, el Lown 3. 4 repetitivas o en salva, y Lown 5 precoce o fenómeno R sobre T, que sería esta, por ejemplo. ¿Sí? Intervalo de acoplamiento corto, precoce. ¿No? Y esto vendría a ser Lown 4. Y la otra, esta vendría a ser también Lown 4. ¿Ah? ¿Cómo estratificamos el riesgo y el pronóstico de nuestros pacientes? Bueno, corazón normal, la presencia de extrasístole o dupla, como única arritmia no modifica el pronóstico de vida. ¿Está? Entonces, si tiene cardiopatía isquémica, ya vimos todo lo que tenemos que hacer, cambia el pronóstico. Y bueno, acá miramos una taquicardia ventricular, puede ser sostenida o no sostenida, menos de 30 segundos, monomórfica o polimórfica, monomórfica cuando tiene solo una forma, polimórfica cuando tiene, por ejemplo, esto es una TV no sostenida. Y esto puede ser una polimórfica porque va cambiando la forma. ¿Sí? Torsión de punta. Bien tolerada o no, frecuencia cardíaca de 100 a 220 o a 250 por minuto, asociada a QT largo y desequilibrio hidroelectrolítico. La asociada a QT largo o desequilibrio hidroelectrolítico habitualmente son las taquicardias ventriculares helicoidales o la torsión de punta. El diagnóstico electrocardiográfico, entonces nosotros miramos frecuencia de 100 a 220 por minuto, ritmo regular o discretamente irregular, no se ven onda P, ¿no? Cuando están presentes no tienen relación con el QRS. Eso es clave para decir que la taquicardia es ventricular. ¿Está? Y el QRS tiene la misma morfología, ¿no? De las extrasístoles. O sea que esto es una taquicardia ventricular nada más. Esto vendría a ser una taquicardia ventricular polimórfica o helicoidal. Fíjense ustedes cómo cambia la forma del QRS. Otra taquicardia ventricular, el 50% de los casos durante la cirugía cardíaca pueden desencadenar una fibrilación ventricular, es decir, la ATV puede terminar una AFB, y eso la muerte. Taquicardia ventricular no sostenida más isquemia igual a AFB. Esto es lo que ocurre durante la muerte súbita. Desencadena una taquicardia ventricular y después la AFB y el paro. Bueno, hay menos repercusión cuando tiene la función ventricular conservada, hay menos repercusión hemodinámica cuando tiene la función ventricular conservada. Bueno, y habitualmente durante el infarto, en algunas circunstancias, a veces cuando tiene QT largo, nosotros damos magnesio para evitar que prolongue el QT y que haga la torsión de punta. Bueno, un aleteo ventricular, una ATV. La fibrilación ventricular, cese de actividad contráctil o el corazón apenas tremula, gasto cardíaco cero, o sea que es el equivalente del paro cardíaco, ¿no? Y un ritmo es irregular, sin onda P, sin QRS y sin onda P. Es así, ¿está? Esto vendría a ser lo que se llama trazado de FB. Esto es lo que se suele ver en circunstancias durante los
paradas cardíacas. El tratamiento de la FB, desfibrilación eléctrica, el tratamiento de la FB, desfibrilación. ¿Está? La sobrevida en este contexto depende de la precocidad, de la premura en que se desfibrile. Cada minuto de demora en desfibrilar equivale a perder el 10% de la chance de revertir la FB, o sea que de que viva. O sea que tenemos 10 minutos como para cada minuto, o sea que en menos de 10 minutos tenemos que tener un desfibrilador. Bueno, por eso la necesidad de distribuir desfibriladores automáticos que puedan ser operados por cualquier persona. Y nosotros, que somos médicos, se supone que entendemos, tenemos que pedir un desfibrilador. ¿Sí? Los que no saben nada de medicina piden esto, los DEA, desfibrilador externo automático. Después tenemos otra arritmia, el ritmo idioventricular. Fíjense ustedes, todas las ondas P están presentes, todas las QRS están presentes una onda P. Fíjense ustedes, ningún QRS está presente una onda P. La frecuencia es más baja. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, entonces es un ritmo, el ritmo idioventricular es un ritmo QRS ancho similar a la TV, pero bueno, que la frecuencia cardíaca es mucho menor. También se llama taquicardia ventricular lenta, ¿se acuerdan que habíamos hablado? ¿Sí? El ritmo de escape ventricular es un ritmo de escape. Por eso que cuando vemos esto no hay que hacer lidocaína, porque si hacemos lidocaína en este contexto empeoramos la situación. La atropina puede suprimirlo, ¿no?, al acelerar la frecuencia auricular, y es una arritmia grave y habitualmente en el contexto del infarto hay que colocar marcapaso de urgencia. Este es un ejemplo para ir mirando, fíjense ustedes, RR irregulares. Todos las ondas R están precedidas de una onda P. ¿Vieron? ¿Qué le parece que tiene esto? Fíjense. Esto visto así, parece un ritmo auricular. Un ritmo auricular caótico. Bueno, bloqueo AB de segundo grado, MOVID 2, taquicardia ventricular helicoidal o torsión de punta, salva de taquicardia ventricular. Bueno, y acá lo que marca son las ondas P. O sea, una taquicardia reentrante de la unión o taquicardia paroxística, supraventricular, una taquicardia con QRS ancho y RR regular, esto puede ser una taquicardia ventricular. Esto, bueno, esta es una fibrilación auricular preexcitada, taquicardia de Wolf, bradiarritmia. ¿Qué llama la atención acá? Este es supradesnivel del ST. En D2, D3 y ABF. ¿Ven? ¿Sí? D2, D3 y ABF es supradesnivel del ST. Y, si ustedes quieren, esta morfología R1, 2, 3, RL. Y fíjense ustedes, ¿tiene un bloqueo de rama? ¿Bloqueo de rama? ¿De qué rama? Izquierdas. Izquierda. Izquierda. ¿Esto qué es? 1, 2, 3. RLF. Fíjense ustedes, una bradiarritmia. Esto es una tiroarritmia. ¿Sí? 1, 2, 3, perdón. Otro. Fíjense, una onda P, otra onda P, otra onda P. Acá no se ve. Acá hay otra onda P. Esto es un. Acá hay otra onda P. ¿Tiene relación las ondas P con los QRS? No. No, fíjense en la frecuencia de la P. No. Eso, la frecuencia de la P es mucho mayor que la del QRS. O sea que hay una disociación auriculoventricular. Eso es sinónimo de bloqueo completo de tercer grado. Bloqueo auriculoventricular completo o bloqueo de tercer grado. Otra taquiarritmia con QRS ancho, con RR
Parece regular, ¿no? Con RR regular. Otra taquiarritmia con QRS angosto. Con RR irregular. Miren acá. Esto es una FA claramente. ¿Y esto? Es una taquiarritmia con QRS ancho. Con RR regular. ¿Qué es esto? ¿En qué derivaciones está RR, doctor, que no se ve? ¿No se Todos ve? los RR acá ustedes miden en cualquiera, miden los RR. Midan en la derivación que ustedes quieran. Midan este, y después pasenle acá, pues pasenle acá, pasenle acá, es la misma. Lo mismo acá. La taquiarritmia con QRS ancho, con intervalo RR regular. Con morfología de bloqueo de Raman. Izquierda. Izquierda. Profe, Sí. ya está la profesora terapéutica esperando. Ah, bueno, entonces les dejo. Bueno, esto es una taquicardia sinusal con bloqueo de rama izquierda. Fíjense, ahí está la onda P. ¿Ven? ¿Vieron? Ahí está la onda P. ¿Listo? Les dejo entonces. Nos vemos. Gracias.